Quiero agradecerles a Vladimiro Alexis Chiatone, a Juan Manuel Rodríguez y a Jessica Millet la deferencia que han tenido con nosotros. Muchas gracias, Jessica, porque me contactaste y entonces a partir de ahí pudimos organizar este evento del día de hoy. Quiero pedirle disculpas a todas las personas que no pudimos, que se quedaron fuera. Tenemos una lista de espera de más de 100 personas, imagínense ustedes. Así es que nos consideramos privilegiados y privilegiadas realmente de poder estar acá, porque pareciera que el interés es mucho y la necesidad también de apoyo de las personas que están trabajando en el área de la psicología es mucha también. Esto lo demuestra. Quisiera darle las gracias también a la Facultad de Ciencias Sociales, al decanato, que nos ha colaborado en varias cuestiones, entre otras que gracias a ellos estamos filmando hoy. Tendremos esta filmación en la página de la Facultad de Ciencias Sociales, la pueden descargar ahí, la pueden ver cuantas veces quieran, y además estamos transmitiendo en vivo por Facebook, desde la página del programa de posgrado en psicología. Bueno, sin más, quisiera presentar a nuestros invitados de hoy. Vladimiro Alexis Chiatone nos visita desde Argentina. Él es acompañante terapéutico que tiene 10 años de experiencia, reconocido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y ha sido docente durante 10 años en varias instituciones. Es experto en acompañamiento terapéutico según la resolución 134 de la provincia de Buenos Aires. Integra además la comisión científica en el APSA, la Asociación de Psiquiatría de Argentina, miembro de la comisión organizadora de la Asociación Argentina de Salud Mental, docente en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, docente en el Foro Psicoanalítico Mexicano, asesor en la Comisión de Educación del Ministerio de Salud de Buenos Aires para la formación de acompañantes terapéuticos de la provincia. Es director además del periódico Antípodas y presidente de la ATALI, que es Acompañantes Terapéuticos en América Latina y el Caribe. Bienvenido, Vladimiro. Voy a presentar a Juan Manuel Rodríguez, que es psicoanalista mexicano, doctor en psicopatología fundamental y psicoanálisis por la Universidad de París 7. Allí tuvo la tesis con mención honorífica. Hizo la maestría en psicopatología fundamental y psicoanálisis también en la Universidad de París 7. Hizo la pasantía de maestría en teoría psicoanalítica del CIEP México. Tallerista de música, además. Acompañante terapéutico, docente de posgrado en universidades de la Ciudad de México y 6 estados de México. Tiene conferencias dictadas en México, en Brasil y en Francia, y es autor de 10 artículos en revistas especializadas en México, Brasil y Costa Rica, y es miembro fundador del Foro Psicoanalítico Mexicano y de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis y Filosofía. Hoy nos va a deleitar además con su música, ¿verdad? Jessica Millet es máster en clínica psicoanalítica costarricense, máster por el CIEP de México, estudiante activa de doctorado de nuestro doctorado de Sociedad y Cultura de la Universidad de Costa Rica, docente universitaria con 21 años de experiencia, nos está acompañando también ahora en el programa de posgrado en psicología. Es especialista en el área de la clínica de la neurosis y psicosis y es expresidenta de la Asociación Psicoanalítica de Costa Rica, miembro activa de dicha asociación. Ha impartido varios seminarios como El quehacer del psicoanalista, en los que aborda temas como las entrevistas preliminares, la ética y la transferencia en clínica psicoanalítica y el delirio místico en el caso de Paulin Lamotte. Cuenta con varias publicaciones y en los últimos 10 años Jessica ha trabajado en los temas de adicciones, anorexia y bulimia, el amor en femenino, la angustia en la psicosis, el síntoma y el sufrimiento psíquico y la identidad sexual. Trabajó como psicóloga en el Hospital Nacional Psiquiátrico
del 2000 al 2005 en el Servicio de Hospitalización de Niños y Adolescentes y realizó una pasantía en el Hospital de Saint-Anne, en París, cuyo resultado fue la propuesta de un centro diurno para la prevención de la salud mental. Bienvenida, Jessica. Tengo que decirles que tanto Vladimiro como Jessica y José Manuel están haciendo un trabajo, están haciendo un trabajo en redes. Lo que quieren conformar es una red que incluya Costa Rica también, porque en realidad ya tienen una red que está funcionando con México y con Argentina. Y este es el acto inaugural, esta actividad es el acto inaugural que inicia la formación de la formación en acompañamiento terapéutico en el país y que además permitirá que Costa Rica entre en la red que ya tienen Vladimiro y Juan Manuel. Este programa que abrirá Jessica tendrá una formación de 6 módulos de 5 clases con módulos, 5 clases con módulos, y en cada clase se tendrá una participación de los centros diurnos que ya están funcionando en México y en Argentina. En México, Juan Manuel dirige el Foro Psicoanalítico Mexicano y en Argentina se está funcionando con el Instituto de Formación en Salud, IFSA, con Vladimiro. Bienvenidos a ustedes y vamos a iniciar entonces, los dejo a ustedes. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Un placer que podamos vernos con todas y todos acá en la UCR. Antes de poder comenzar, quiero agradecerle inmensamente a Priscila por este espacio, por esta movida que se hizo interesantísima, a Jessica por el esfuerzo y a la Universidad de Costa Rica por el espacio, y a ustedes por poder escucharnos y por venir a escuchar un poco de acompañamiento terapéutico para poder conocernos. Bueno, lo complejo de esto de las presentaciones es que nos anteceden, entonces después tenemos que estar un poco a la altura de las circunstancias, pero vamos a intentarlo. En la República Argentina el acompañamiento terapéutico es una realidad hace más de 40 años, pero hay toda una lucha desde la institucionalización de la prestación como acompañamiento terapéutico, y hoy por hoy estamos en la lucha por el reconocimiento y la profesionalización del acompañamiento terapéutico. Por eso me pareció interesante poder hacer una recorrida junto con ustedes de la historia del nacimiento del acompañamiento terapéutico, el por qué se llama acompañamiento terapéutico, y además la institucionalización en la Argentina del acompañamiento terapéutico y de la formación específica. Ven a la computadora, así se puede ver el power. Bien, en la República Argentina Perdón, ¿querés que apaguemos la luz? Sí, se puede. ¿Esta? Sí. ¿Podría? Vamos a complicar la vida al camarógrafo, ¿no? Bueno, un poquito. En la República Argentina, como les contaba, adhirió al... Ahí estamos, muy bien, muchas gracias. Argentina adhirió en el año 2008 al Tratado de Caracas de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se prevé que para el año 2021 la profunda desmanicomialización de la institucionalización de los enfermos en salud mental. Por lo tanto, se les obliga a los países firmantes a generar las estrategias necesarias que para el 2021 no es que no existan más neuropsiquiátricos, sino que sean de forma abierta, ¿sí? O sea, la desinstitucionalización no implica el cierre de los neuropsiquiátricos, sino la transformación de los neuropsiquiátricos en instituciones abiertas, ¿sí? Eso, Argentina tiene una trayectoria, allá por los años 60, varios médicos, psiquiatras y psicólogos fueron a formarse a Italia, bajo la escuela de Franco Basaglia, con la escuela del sistema Open Door, ¿no? Del sistema abiertos de institucionalización. Y luego
a la Argentina llegaron dos médicos, se repatriaron dos médicos que en los años 60, mediados 60, 70, uno de ellos era el doctor García Navarro, que en la provincia de Neuquén, en el sur de la República Argentina, instauró el primer hospital abierto de América y creo que el segundo del mundo. Implicaba inefectivamente una transformación del hospitalario, de lo intrahospitalario y la formación también del personal que actuaba dentro del hospital, ¿sí? Hasta el momento las instituciones cerradas y los profesionales se conformaban casi como guardiacárceles, lo que cuidaban era que los locos no salgan, ¿sí? Y que los locos estén adentro más o menos tranquilos. Y eso era la medicalización de la locura y el encierro de la locura. Cuando llega el doctor García Navarro a Neuquén, lo que hace es abrir los hospitales para comenzar la transformación de la resocialización de los internos de los hospitales con la sociedad. Deviene en la República Argentina la primera golpe de Estado, ¿no? Y todos estos proyectos se dan por tierra. García Navarro no se va de la Argentina, va al conurbano bonaerense, una ciudad que se llama Lanús, y el Hospital Evita comienza a transformarlo no como hospital abierto, sino como transformación del personal, ¿sí? O sea, el tratamiento del personal hacia las personas que estaban internadas. Obviamente dentro de una dictadura no se podía pensar en una institución abierta, pero sí la transformación hospitalaria. Otro médico que vino con García Navarro era el doctor Pellegrini, que se fue a la provincia de San Luis, y ahí sí institucionalizó y aún funciona lo que se llama el Hospital Abierto o el Hospital Escuela de San Luis, ¿sí? Fue una transformación institucional. Cuenta el doctor Pellegrini que el personal que estaba dentro de la institución era personal que venía de otras redes del Estado, que estaba ahí como cumpliendo una condena. O sea que aún el personal que trataba al enfermo o al interno era como una doble condena. Tratar de estar dentro del hospital, que era la parte más baja de la institución estatal, y encima estar como castigados ahí adentro. Entonces, imagínense, hasta electroshock, el hospital marcaba a los internos, ¿no? Le daba una ropa especial que era como los mamelucos anaranjados que usan en las cárceles de Estados Unidos. Bueno, en la institución en San Luis les marcaban neuropsiquiátricos, los tenedores decían neuropsiquiátricos, o sea, la psiquiatría, el biologicista estaba atravesando a la persona. Lo que hizo el doctor Pellegrini fue abrir la institución, conformar gran parte de las salas en consultorios externos y comenzar a trabajar con varios enfermeros en las salidas, ¿sí? Se estableció desde el Estado lo que llamaron familias sustitutas. Para aquellos que no tenían familia, el Estado le daba una pensión, ropa, colchón y comida por mes para que la familia acoja en su hogar a los internos, y a su vez el hospital le ofrecía el servicio externo de consultas en salud mental. Ese hospital aún está funcionando, trabajó mucho desde lo simbólico, o sea, las celdas de castigo hoy por hoy son las oficinas del personal del hospital. Todo el personal fue, todo el personal fue recategorizado y entrenado específicamente en el tratamiento de la salud mental, ¿sí? No se echó a nadie. El gran temor cada vez que hay una transformación hospitalaria, una transformación en salud mental o una gran transformación desde lo legal, el temor es a quedarse sin trabajo, ¿sí? Lo primero que hizo el doctor Pellegrini es trabajar de adentro hacia afuera. La transformación de la concepción de la salud mental con los que trabajan, con los enfermos de salud mental, y después comenzar a trabajar con la sociedad, ¿sí? Porque el gran temor era decir, cierran los neuropsiquiátricos, va a haber hordas de locos corriendo por la calle de San Luis. Y no es lo que pasó. La realidad es que se comenzó a trabajar de adentro hacia afuera. Cuando se trabaja con las familias, se trabaja con la sociedad. De hecho, tiene un programa muy interesante la provincia de San Luis, que los internos que salen a trabajar tienen y las personas, las empresas que toman internos de ahí tienen un descuento en el pago de impuestos, ¿sí? Es un poco compleja esa situación, ¿no? Porque tomar un loco para que te vengan impuestos es también seguir institucionalizándolos, ¿no? Pero se dio, ganan su dinero, pueden a partir de ganar su dinero comprarse lo que ellos quieran y gastarlo lo que ellos quieran. Y es una institución insignia de la República Argentina. De hecho, se vienen a hacer prácticas de todas partes del mundo porque es una institución interesantísima. El doctor Pellegrini se aboga para él la creación, el nacimiento del acompañamiento terapéutico, pero como nunca documentó ese nacimiento, nosotros documentamos en la República Argentina. Ustedes van a ver muchos textos acerca de eso, pero
documentamos el nacimiento del acompañamiento terapéutico en los años 60, 70, cuando en la República Argentina hubo una gran cantidad de personas adictos al ácido lisérgico, ¿sí? Fue una real complicación. Y el doctor Carina, que es ese hombre que está ahí, que se dedica al tratamiento de las adicciones, fundó o especificó el tratamiento de las adicciones en el campo de la salud, pero específicamente en el campo privado de las adicciones. Y generó lo que se llamaba, en la República Argentina, se llaman huertas de rehabilitación. Durante mucho tiempo él trabajó en recuperación de adictos con personas que podían acceder y pagar el servicio, no con personas de bajo ingreso social, sino de alto ingreso social. Y él se dio cuenta de lo cíclico que era que de los recuperados o los externados que siempre volvían. Y se le presentaba un terrible problema en el momento de la prealta, ¿no? Comenzaban a hacer salidas esporádicas, o salidas bajo palabra, como se llamaba en ese momento en los sistemas cerrados de institucionalización, que volvían con recaídas, volvían exactamente de la misma manera que habían ingresado. Entonces nunca se producían las altas, o cuando se producían las altas eran por poco tiempo, porque al tiempo volvían con recaídas o aún peor. Entonces él comenzó a idear un sistema casi de vigilancia, pero sí para poder saber qué pasaba en el afuera. Entonces comenzó a formar a los operadores internos de las granjas para poder salir a trabajar con estas personas en la estancia de prealta, ¿sí? A este dispositivo, y por esto decimos que acá es el nacimiento del acompañamiento terapéutico, porque está documentado por primera vez un dispositivo tal como se utilizaba y tal como fue implementado. A este dispositivo, Eduardo Carino lo llamó amigo calificado, ¿sí? Amigo calificado. Paralelamente a esto, en Estados Unidos, termina la guerra de Vietnam, ¿sí? Y el estrés postraumático está a la orden del día en Estados Unidos, ¿sí? De hecho, se generan los espacios de terapias de grupo y un montón de cuestiones que tienen que ver. Una situación análoga a lo que pasaba en la República Argentina con los adictos pasaba en la externación de las personas que tenían estrés postraumático. Volvían y volvían peor. Entonces allá se inventó un dispositivo análogo, parecido, sin saber que existía en la República Argentina, al de amigo calificado, y en Estados Unidos se le llamó amigo rentado. Los gringos siempre con esta cuestión de lo económico atravesando la salud, ¿no? No podemos despegarnos de eso. Indefectiblemente, vale la pena aclarar que el dispositivo en lo clínico era exactamente lo mismo que el acompañamiento terapéutico, ¿no? Lo único que variaba en aquel entonces era la denominación. Y acá está la importancia del concepto de la denominación o del nombre en salud mental, ¿sí? Ayer tuvimos la oportunidad también de encontrarnos con algunos colegas en el Colegio de Psicólogos, y también dimos una charla y yo les contaba que en la República Argentina nosotros hacemos pasantías en un hospital neuropsiquiátrico que está en la ciudad de Melchor Romero, cerca de La Plata, donde tiene cerca de 8.000 internos, ¿sí? En una de las salas, obviamente para identificar las salas le ponen letras, pero esas salas a su vez, además de una letra, tiene un nombre. Hay nombres tales como Lombroso y un montón de nombres más. Y hay una sala que es la sala de prealta. Y esto voy con la denominación en salud mental. Teníamos un paciente en la sala de prealta que hacía 27 años que estaba, ¿no? El concepto de prealta de ese paciente había desaparecido. Estaba en la sala de prealta como podría haber estado en la sala de Lombroso o en la sala Pepito Juárez. No importaba la denominación. Carecía en ese momento de identificación con el nombre. Y lo mismo pasaba con los acompañantes terapéuticos, que decían mañana vengo y no venían, ¿no? La palabra, cuando está atravesada en salud mental, es casi un contrato, ¿no? La denominación, la palabra es un contrato. Es lo único que tenemos nosotros como acompañantes terapéuticos en el territorio clínico como moneda de cambio, ¿sí? La negociación en salud mental es a través de la palabra. ¿Para qué quieren plata los internos? Un tipo que hace 27 años que está dentro del neuropsiquiátrico y lo sabe. No tiene nada que comprar, no hay deseo, no lo atraviesa el deseo. De hecho, yo contaba ayer que en las historias clínicas decía Cacho, Tito, ni siquiera el nombre, hasta la identidad le habían robado, ¿sí? Porque la policía los encontraba tirados en la calle en estado de ebriedad, los levantaba en una plaza, intervenía un juez, el juez les dictaba una tutoría y los internaban en el neuropsiquiátrico. Pasaban 30, 35 años ahí porque obviamente nadie respondía por ello. La persona en un brote psicótico le estaban aplicando el opidol. ¿Cómo te llamas? Cacho.
como a nadie le interesaba cómo se llamaba, porque después la denominación de él es el número de cama, ¿sí? El sujeto se convirtió en un objeto que corría por la cuenta del enfermero. Había un enfermero para 200 internos. Entonces, ¿qué palabra puede atravesarse? No hay palabra que exista. Ellos sabían el día en el cual estaban por la comida que comían, o la hora del día por el color de pastilla que tomaban, ¿sí? A ese nivel de objeto estaban atravesados. Entonces, la denominación en salud mental es elemental. Ustedes imagínense un adicto que sale de la granja de recuperación, un adicto encima de clase alta, que esto es un componente bastante particular. Iba caminando por la calle, ¿dónde estuviste? Bueno, fui a pasear por Europa. No iba a decir que estaba en la granja. ¿Y él quién es? Mi amigo calificado. Imagínense esa denominación, ¿no? La cercanía que ofrece la palabra amigo. Y encima calificado, y encima de un adicto. Cuando el peso de la palabra amistad en la adicción es un peso bastante preponderante, ¿no? E imagínense, a su vez, en Estados Unidos, los soldados que veían morir a sus propios amigos, verdaderos amigos en las trincheras, tener que venir a su país y pagarle a alguien para que sea su amigo. Porque eso es lo que implica la denominación, no es otra cosa. Digamos, nadie se ponía a hacer un estudio acerca de la palabra de la calificación. Decía, mi amigo, yo cuando me presento como Vladimiro, ¿sí? No me presento como el acompañante terapéutico Vladimiro, tengo un nombre que me identifica, ¿sí? De hecho en Argentina se llama DNI, ¿no? Documento Nacional de Identidad. Tengo una identidad que me pertenece y actúo en consecuencia de esa identidad. Esta persona no tenía ni siquiera nombre, era un amigo calificado, ¿no? Que calificaba mucho más para estar con él. Entonces comenzaron a notar en los dos lugares que había una deficiencia en el dispositivo. Nunca prestaban atención en el porqué. Cuando Eduardo Carina había inventado un sistema que muchos adictos se podían quedar a trabajar en las granjas para seguir tratando, devolviéndole a la granja lo que la granja le había dado, una forma así. Entonces comenzó a trabajar con los adictos en recuperación y los adictos le explicaban que le daba vergüenza a ellos ir por la calle y presentar a alguien como mi amigo calificado. Entonces comenzaron a darse cuenta que el verdadero problema del dispositivo era la denominación, era la palabra, lo que se empeña en salud mental. Nadie va a empeñar la palabra con un amigo calificado. Encima con un amigo impuesto, ni siquiera con un amigo que habíamos podido elegir, ni establecer un vínculo. ¿Se entiende? Entonces, en ese momento, después de mucho pensar, Carina, con dos psicólogas que ustedes van a tener la oportunidad de leer, aquellos que tengan la gracia de poder estudiar, hacer el curso con Jessica, que es el inicio, digamos, la génesis del acompañamiento terapéutico. Dos psicólogas en un libro lo plasma que se llama Acompañante Terapéutica. Estas psicólogas se llaman Susana Curas de Mauer y Silvia Resniski, y en ese libro se instaura por primera vez el nombre de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Ellas denominan esta función del amigo calificado como acompañante terapéutico, ¿sí? Dice ahí, brindando la ventaja de encuadrar mejor la tarea y fortalecer el sentido interaccional del vínculo. ¿A ustedes qué le remite el nombre acompañante terapéutico? El nombre, no la función ni la acción, el nombre específicamente. Somos 100 personas, algo podemos sacar de Para mí un acompañante es una persona que está a la par del otro, haciéndole una compañía. Yo tuve una experiencia muy interesante con una señora. Gracias. Un acompañante es aquella persona que está a la par del otro. Yo tuve una experiencia interesante en el campo de estar a la par del otro sin hablar. Esta señora era una señora que hablaba francés y la enfermera y yo no hablábamos francés, pero ella tenía una situación bastante dolorosa y nosotros lo que hicimos fue sentarnos a la par de ella y ella nos pidió café y la enfermera fue, hizo el café y nos sentamos en silencio a la par de ella. Cuando llegaron las personas que estaban a cargo de su situación, ellas nos hicieron una traducción
decían que la señora estaba muy agradecida por nuestra compañía. Y nosotros no hablamos con ella, solamente estuvimos a la par de ella. ¿Alguien más? Sí, yo diría que no es solamente la compañía como tal, sino también una cierta compañía, que implica también un cierto saber y también algo que a mí me parece sumamente importante y que ayer hablábamos, que es que una persona acompañante terapéutico que tiene una función específica además, tiene que haber atravesado un proceso personal que permita precisamente hacer una compañía muy particular y efectiva, además. Sí, nada más, no es lo mismo acompañamiento que compañía, como bien lo dices, es importantísimo. Para echar algo al aporte de los 100, acompañante evoca algo de compa, en Costa Rica tiene algo de cuate, y tiene algo del que apaña, apañante, y también tiene algo como, así, creo que usted nos está invitando a asociar un poco, ¿verdad? Es como de una prolongación de sí afuera, o sea, viene conmigo, es algo, es parte de mí, un poco yo estoy en él está en mí, es como, hay una proyección de mí afuera, una prolongación. Una más ahí. Quizás me faltó agregar algo, es un término que a veces cuesta definir, pero siento yo que con el conocimiento que nosotros teníamos también era el saber sentir qué hacer y el saber estar ahí, ¿verdad? Porque el saber sentir era ese compartir con la persona en ese momento. A veces siento que para mí, digamos, quizás es complejo la definición completa de lo que es un acompañante terapéutico, ¿verdad? Pero seguramente ahora, con toda la disertación de ustedes, voy a tener más claridad. Bueno, es la esperanza de todos. Bien, está muy bien. Esto de poder pensar la palabra sin un significante, simplemente la palabra, ¿no? ¿A qué nos remite la palabra? También nos remite a pensar qué es lo que hacemos desde el acompañamiento terapéutico, ¿no? Porque qué difícil hubiese sido, no lo voy a hacer, soy un poco bueno, preguntarles a ustedes a qué les remite la palabra amigo calificado. ¿Se entiende? Es mucho más complejo pensar la palabra y describir la palabra sin remitirse a la acción, ¿sí? Sobre todo cuando desconocemos de qué estamos hablando. Si esto lo hubiésemos hecho en un congreso de acompañamiento terapéutico como el que va a pasar el 19 de noviembre en Brasil, todos levantarían la mano y explicarían el acompañamiento terapéutico a partir de su propia experiencia, porque son todos acompañantes terapéuticos. Ahora, qué difícil es definir una palabra del cual no conocemos el accionar y el pensar eso, describirlo como una acción, sin describir la palabra. ¿Se entiende? Porque lo que yo les invité es a describir la palabra. Nos reímos cuando decíamos amigo calificado, porque la palabra amigo ya causa una cierta estructura del tratamiento de la salud mental, en la cual es iatrogénico indefectiblemente. Ya la denominación por sí misma, per se, trae una iatrogénesis importante para poder trabajar con el paciente, con la persona. ¿Se entiende? Vamos a tratar de ir desovillando un poco esta madeja, ¿sí? Bien, ¿qué es el acompañamiento terapéutico? Esta definición dice que es un agente de salud capacitado, y esto es fundamental. No cualquiera puede ser acompañante terapéutico, como bien lo dijo Priscila hoy. Indefectiblemente, para ser acompañante terapéutico se necesita una capacitación, una identificación con el rol y con la función específica del acompañamiento terapéutico. En la República Argentina, cuando comenzamos a dictar el curso de acompañamiento terapéutico, allá por el 2002, gran parte de los estudiantes, aún no hay recibidos, eran estudiantes de psicología, avanzados de psicología.
que les atraía no el acompañamiento terapéutico porque les costaba pensar el acompañamiento terapéutico como denominación, pero sí les resultaba atractivo los espacios que ofrecíamos como pasantías, ¿sí? Entonces, ellos, a partir de este curso, un curso corto de 10 meses, podían ingresar directamente a una clínica que para ellos les era esquiva de la formación específica de la psicología. Entonces se comenzó a trabajar el acompañamiento terapéutico sacando la especificidad y los acompañantes terapéuticos que se formaban nunca dejaban de ser estudiantes de psicología, ¿sí? Y nunca comenzaban a ser acompañantes terapéuticos. Les era absolutamente difícil en el campo clínico detenerse en la observación. Pasaban automáticamente al acto del análisis. Los informes eran excelentes, con una carga teórica impresionante, pero cuando se tenían que detener en el momento de lo que observé para hablarlo en el equipo interdisciplinario, lo observado, y a partir de lo observado el equipo interdisciplinario desarrollar estrategias, seguía con todo, me parece que hay un análisis absolutamente de lo clínico. Y esa es la complejidad de saber detenerse. Y por esto insisto en la formación específica del acompañamiento terapéutico. Yo a mis alumnos en La Plata siempre les hago una recibida y les pregunto a todos cuántos son los que vienen a estudiar para hacer acompañamiento terapéutico. Obviamente levantan la mano todos. Entonces, lo que yo remito en este momento, digo, tengo más noticias para ustedes. Nadie va a enseñarles a hacer acompañamiento terapéutico. Porque el acompañamiento terapéutico implica la construcción de un vínculo. Y si yo me paro acá delante de ustedes y digo, voy a enseñarles a hacer acompañamiento terapéutico, lo que les estoy diciendo intrínsecamente es que les voy a enseñar a establecer vínculos. Eso es una mentira. Sería el reverendo Alegría si fuese así, ¿no? Me andaría por el mundo enseñando a la gente a establecer vínculos. Se terminaría en las guerras. Digo, en el acompañamiento terapéutico lo que prima es la subjetividad, ¿sí? Lo que vamos a aprender en un curso de acompañamiento terapéutico son los límites del encuadre del acompañamiento terapéutico. Saber qué es lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo en ese momento es acompañamiento terapéutico, ¿sí? Yo les contaba en un principio que hay una lucha larguísima en la República Argentina que primero se dio con este concepto de la formación. En la ciudad de La Plata, donde yo estoy, más o menos 1 millón de personas, existían hasta el año 2013 casi 37 cursos de acompañamiento terapéutico en esa misma ciudad, ¿sí? Ahora, los cursos variaban de 3 meses a 3 años, a 2 años, por internet. Te enseñaban a girar a un paciente para que no tenga escaras, a controlar el suero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acompañamiento terapéutico invitaba a la subjetividad, que se le iba a la mano con la subjetividad. Cada uno formaba un acompañante terapéutico de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Entonces nos vimos obligados, ustedes vieron la presentación un poco exagerada que me hizo Priscila, acerca de que tuvimos la intervención en el Ministerio de Salud y de Educación, porque una necesidad en la provincia de Buenos Aires existen hoy por hoy 27.400 acompañantes terapéuticos, ¿sí? Entonces, cuando alguien iba en la República Argentina, tenemos un sistema mixto de atención en salud mental, en salud específicamente. Mixto digo porque existe la salud privada y la salud del Estado. El Estado utiliza las obras sociales para otorgarle a las personas el derecho en los cuales estos pactos que firma, como el Pacto de Caracas que hablamos hoy, un montón de cosas. No hace mucho tiempo salió en la legislatura bonaerense la fertilización asistida. Entonces hay una obra social que es el IOMA, Instituto Obra Médico Asistencial, que tiene casi 6 millones de afiliados, que todas las afiliadas que quieren hacer su fertilización asistida les es gratuito. Que no es gratuito porque en definitiva se paga con un impuesto y se pagan por mes, te sacan del sueldo para esa obra social. Digo todo esto porque esa obra social fue la primera obra social que hizo una resolución específica del acompañamiento terapéutico y tiene la cobertura, ellos dicen, del 100% del acompañamiento terapéutico. Ahora, ¿a qué acompañamiento terapéutico o acompañante terapéutico refería IOMA cuando nombraba el acompañante terapéutico? Había 35 cursos. Entonces, cuando yo venía a cubrir otro acompañante terapéutico que había estado antes, te decía, te dejo en la heladera la comida, da la vuelta a mamá para que no tengas caras y cambiar los pañales. Y yo no estaba formado bajo ese concepto del acompañamiento terapéutico. De hecho, para mí, acompañar no es asistir. Si nosotros vamos a un lugar donde hay un paciente al cual tenemos que asistir, se pierde definitivamente la construcción del vínculo. Porque somos la persona que le cambiamos el pañal, no el acompañante terapéutico. Eso lo puede hacer un amigo si le quiere cambiar el pañal. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, nos vimos en la necesidad de establecer y unificar la formación del acompañamiento terapéutico en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y ahí conformamos una comisión que armó dos resoluciones para la formación específica del acompañamiento terapéutico.
El acompañamiento terapéutico tiene reconocimientos del Ministerio de Salud, pero no tenemos una legalidad en la Argentina hoy por hoy. Entonces sigue pasando esto. Por eso dice, un agente de salud capacitado. Hoy por hoy en la República Argentina el acompañante terapéutico puede trabajar en las escuelas. Y fue tan efectivo la incorporación del acompañante terapéutico en el esquema áulico que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ante el vacío legal que el Estado propondía, hizo una resolución específica para la incorporación del acompañante terapéutico dentro de las aulas. ¿Sí? Sí. El agente de salud puede ser cualquier persona de cualquier disciplina de salud. Pero fíjese que dice, bueno, capacitado, dice, ¿sí? O sea, la capacitación tiene que ver específicamente con la capacitación del acompañamiento terapéutico, y a esto iba. Como, sí. Lo que yo me refiero es que el agente de salud está capacitado, pero puede ser una persona en psicología, en enfermería, en medicina, en todas esas áreas. Puede ser un ingeniero agrónomo, puede ser un piloto de avión, mientras tanto haya hecho un curso de acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Digamos, la profesionalización del acompañamiento terapéutico tiene que ver específicamente con esto. No quita que sea otra cosa. No vamos a ser tan ISIS del acompañamiento terapéutico. Digo, no quita que sea otra cosa, puede hacer lo que quiera. Mientras tanto, haya hecho una formación específica del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque en la formación específica del acompañamiento terapéutico lo que vamos a aprender son los límites del acompañamiento terapéutico, que no lo va a dar otra formación. ¿Sí? El gran problema que tenemos hoy en la República Argentina por ese cono de sombras legal que tenemos es que cuando piden un acompañante terapéutico para escuelas, ponen que sea psicopedagogo o psicólogo. ¿Sí? Entonces todos nos quedamos pensando, ¿qué querés? ¿Un psicopedagogo, un psicólogo o un acompañante terapéutico? Quiere un acompañante terapéutico. Lo que pasa es que el Estado, por este sistema mixto de cobertura que tiene, le devuelve a las obras sociales parte de la prestación, siempre y cuando tenga una formación de grado. ¿Sí? Entonces, la trampa que buscan es, te cubro el acompañamiento terapéutico, pero tiene que ser un psicólogo para que después yo tenga el retorno de ese dinero. Y esta es la lucha en la cual nos encontramos hoy los acompañantes terapéuticos, la profesionalización del acompañamiento terapéutico. Por eso dice, es un agente de salud. Y ahí faltaría la palabra de salud mental. ¿Qué nos dio a nosotros en la República Argentina la especificidad de la salud mental? La ley de salud mental, la ley 26657, que salió a partir de la firma del Tratado de Caracas. ¿Sí? La ley de salud mental 26657. En el capítulo 5, artículo 12, dice que está prohibido dar medicación para suplantar la presencia de un acompañante terapéutico. ¿Sí? El leitmotiv de la ley 26657 es, primero, la externación y segundo, la desmedicalización. Es tan difícil decirlo como hacerlo. Y a nosotros, como acompañantes terapéuticos, nos pone puntualmente en un espacio de la desmedicalización, eso que dije antes, ¿no? Está prohibido dar mayor cantidad de medicación para suplantar la presencia de un acompañante terapéutico. Entonces, por eso nosotros nos ubica como un agente de salud y específicamente como salud mental. Le falta mental ahí, ¿no? Ni más ni menos. Y dice, capacitado, específicamente capacitado, y en esto quiero hacer hincapié, todos podemos ser acompañantes terapéuticos y posiblemente lo hayamos hecho sin saber que lo estábamos haciendo. Ahora, nos faltó saber que lo estábamos haciendo para ser acompañantes terapéuticos. Por eso necesitamos ser capacitados como acompañantes terapéuticos para saber que lo que hacemos es acompañamiento terapéutico. ¿Se entiende? Cada vez que estoy en el campo clínico como acompañante terapéutico, ¿soy acompañante terapéutico? No. Hay muchas veces que me tengo que ir de ese encuadre para poder seguir sosteniendo a la persona. Ahora no estoy continuamente yéndome del encuadre. ¿Sí? Bien, y dice, es un agente de salud capacitado para sostener, aliviar y compartir las necesidades, angustias y desequilibrios. Y fíjense que dice, de una persona con padecimiento mental. Otro paradigma que cambió la ley de salud mental en la República Argentina. No se llama más paciente en la República Argentina. Se llama persona con padecimiento mental. Si nosotros atravesamos al paciente, lo corremos del lugar y le ponemos persona, la persona es un sujeto de derecho. En la ley de salud mental dice que todas las personas tienen el derecho a elegir cómo ser tratadas. O sea, el médico o la persona tratante o el equipo interdisciplinario tiene que presentar a la persona un abanico de posibilidades de tratamiento. Y es la persona quien va a elegir cómo ser tratado. ¿Sí? Y esto no tiene que ver solamente con la ley 26657. Los países que firmaron el pacto y el Tratado de Caracas están también incorporados en esto. La primera reunión que hubo sobre la Organización Mundial de la Salud fue acá en San José de Costa Rica. El segundo fue en Panamá y el tercero en Caracas. ¿Sí? En Caracas fue cuando se decidió que el 2021 tiene que haber más neuropsiquiátricos. Vamos muy lento.
muy lento. Creo que en la República Argentina se externaron 14 personas, usuarios, ¿sí? Y ahora con el nuevo gobierno esos programas de externación se cerraron y esos usuarios obviamente por decantación volvieron al psiquiátrico, porque no tener un tratamiento y una asistencia por fuera. De hecho sacaron todas las pensiones por discapacidad, ¿sí? Bien. Si ustedes tienen alguna pregunta, me levantan la mano, me tiran con algo de eso, porque yo me emociono mucho y sigo. Pero vamos a... Dice, opera como facilitador y mediador en la rehabilitación y vinculación social de la persona con padecimiento mental, actuando en la prevención de posibles recaídas, identificando y anticipando situaciones de riesgo. El acompañante terapéutico, entre otras muchas cosas, es un agente de prevención. Y esa prevención se da en base a la cotidianeidad. Estamos cotidianamente, me voy a correr porque están todos cabeceando, no sé si no me ven porque yo estoy adelante, y esa cotidianeidad a nosotros nos permite anticiparnos ante recaídas. Nosotros, en este mismo hospital que les digo, estábamos a punto de tener nuestra ley de acompañamiento terapéutico, la Ley Nacional de Acompañamiento Terapéutica, tenían media sanción en el Senado y tuvimos que ir a defenderla a diputados. Entonces necesitamos números que sustenten, porque había un gran lobby de los laboratorios farmacéuticos y de las medicinas prepagas. De los laboratorios farmacéuticos, por esto que les decía, ¿no? La sustentación del acompañante terapéutico para evitar la medicalización, y las medicinas prepagas porque tenían que pagarle a un profesional más e ingresarlo a su cartilla. Entonces había un gran lobby. De hecho estaba todo muy frenado. Se nos ocurrió a nosotros mostrar en números la efectividad clínica del acompañamiento terapéutico, en números económicos, en plata, en dinero. Entonces, ¿qué hicimos? Lo más barato que se nos ocurrió era poder trabajar dentro de una sala específica del Hospital Melchor Romero, partirlas en dos, ¿no? Entre aquellos que creían que era necesario la incorporación de un acompañante terapéutico con esa persona y aquellos que no era necesario, ¿no? Entre los que creían que era necesario, indefectiblemente el hospital incorpora a aquellos enfermos que cíclicamente debían internados para el cambio de medicación, ¿sí? Ustedes saben que los psicotrópicos actúan en sangre y cuando están saturados se debe ir bajando de a poco la medicación hasta poder estabilizarlos y después comenzar con otro nuevo esquema medicamentoso. Les contaba que había 200 internos y un enfermero, era imposible sostener un esquema medicamentoso de ir bajándolo porque simplemente los enfermeros se olvidaban. De hecho, dividían la sala entre alopidol y Fenergan. Entonces abrían toda la boca y iban a dar todos el alopidol. Es imposible un tratamiento personalizado con una sola persona para 200 internos. En esa mitad que necesitaban la internación, le dimos a la mitad quién necesitaban más y quién necesitaban menos, ¿sí? A una mitad le pusimos acompañante terapéutico y los otros no. Demostramos que aquellos que tenían acompañante terapéutico necesariamente iban a estar internados, iban a pasar por el proceso de internación, pero el periodo de internación era menor y los espacios entre internación eran mayores. Esta efectividad clínica la daba la cotidianeidad, la prevención, el estar día a día con la persona, hombro a hombro, como dijo la compañera, acompañarnos, ¿sí? Nos ayudaba a nosotros a adelantarnos, a identificar los procesos de crisis de las personas. Esto fue efectivo y además demostramos que la incorporación de un acompañante terapéutico era muchísimo más económico que la internación. En Argentina la internación se paga capitada, o sea, vos entras en un proceso de internación, te hacen llenar una planilla y la obra social o la prepaga tiene la obligación de pagar 3 meses de esa cama. Así está internado 5 días. Esto en un momento se pensó, porque si hay una recaída no tiene que andar buscando camas, o sea, tiene una cama en determinado hospital. Pero ¿qué pasó? Las obras sociales se dieron cuenta que por mes pagaban 14 veces la misma cama, ¿sí? Entonces nosotros demostramos que con un acompañante terapéutico los periodos de internación iban a ser menores, o sea, la cápita por internación iba a tener que necesariamente sacarla, iban a pagar por el tiempo que estaba internado, y a su vez el acompañante terapéutico era mucho más económico que una internación. Bueno, todavía se están riendo en la Cámara de Diputados, nunca tuvimos la ley, es mucho más, muchas veces el dinero pesa más que la razón, pero bueno, demostramos esto, y por esto nosotros ponemos que es actuando en la prevención, ¿sí? Sistema de prevención primaria, secundaria y terciaria, en eso entra el acompañante terapéutico, además como promotor de la prevención. Dice que el acompañante terapéutico es una experiencia vincular. El acompañante terapéutico se basa específicamente, el acompañamiento terapéutico no es ni más ni menos que el vínculo. No es ni más ni menos que el vínculo. No es otra cosa. No es un tratamiento, dice en sí mismo. ¿Por qué no es un tratamiento en sí mismo? Porque desde el vínculo no podemos hacer un tratamiento.
no hay una cura, ¿sí? Es parte de la dirección de la cura porque pertenece a un equipo interdisciplinario y a partir de esa cotidianeidad lo que va a hacer es observar y a partir de esa observación lo que se van a hacer es trabajar nuevas estrategias para el abordaje interdisciplinario de la persona, ¿sí? Ayer Juan Manuel decía, la psicosis no se da en el consultorio, ¿no? El brote psicótico por lo general no se da en el consultorio, o si se da es más complejo. Se da en la cotidianeidad. Estar ahí, el acompañante terapéutico en el medio del brote, ayuda muchísimo al equipo interdisciplinario a saber en qué circunstancias, cómo se dio, ¿sí? Cómo actúa una medicación sin ir más lejos, ¿no? Se da de lo cotidiano, el médico receta y no le hace tomar la pastilla ahí a ver qué es lo que le hace, ¿sí? Ese seguimiento de la medicalización, de un montón de cosas que tiene que ver con lo cotidiano, y esa estructura cotidiana la genera y la establece un acompañante terapéutico. Y vamos a ver cómo. Y fíjense acá abajo, no sé si alcanzan a verlo. Esta frase la ven, que dice, el acompañante terapéutico busca restituir la palabra al sujeto avasallado. ¿Sí? Esto que decíamos, si el sujeto se convierte en un objeto, no hay palabra, no hay deseo, ¿sí? Muchas veces nos pasa, cuando somos convocados a trabajar como acompañante terapéutico, que lo que vamos a responder es una demanda de la familia, ¿sí? Necesito un acompañante terapéutico los martes y jueves, porque martes y jueves tenemos clase de tango, por ejemplo, y no tengo con quién dejar a mi hijo, ¿sí? No hay palabra, no hay deseo, y no es que mi hijo necesita un acompañante terapéutico para todo esto que veníamos hablando antes, sino para que no se quede solo en casa y no haga lío, ¿sí? Y de hecho, mi primer trabajo tuvo que ver con responder una demanda de la familia. Ahora, la formación del acompañante terapéutico nos lleva a nosotros a tener la posibilidad de rearmar un equipo interdisciplinario para poder trabajar indefectiblemente con la persona. ¿Se entiende esto? Pero la mayoría de las veces, el acompañante terapéutico, sobre todo cuando la demanda proviene de la familia, el acompañante terapéutico viene a suplantar una necesidad de la familia, no de la persona. ¿Se entiende? Y fíjense esto, dice, busca restituir la palabra al sujeto avasallado, encontrando un sentido a su dolor, y de ahí viene la construcción del vínculo, ¿sí? Nosotros en la República Argentina, e insisto, y sectorizo lo de la República Argentina, porque hay otros países que lo hacen de otra manera, pero en la República Argentina apuntamos a dos conceptos para la formación del acompañante terapéutico, que son vulnerabilidad y resiliencia. Y sobre estos dos conceptos trabaja el acompañante terapéutico, ¿sí? El acompañante terapéutico es llamado a encontrar un sentido al dolor. El dolor, por lo general, vulnerabiliza, ¿sí? Y encontrar un sentido a ese dolor quiere decir, el acompañante terapéutico es un verdadero promotor de la resiliencia. Transformar ese dolor en algo resiliente. No quiere decir nosotros que trabajamos, como se ve en muchos lugares, acompañante terapéutico especialista en autismo. Digo, nosotros no trabajamos con el autismo, trabajamos con el autista. Trabajamos sobre un concepto que se llama el concepto biopsicosocial, el individuo, lo indivisible de la persona, ¿sí? Juan Carlos es autista, Roberto es autista, Juan Carlos tiene 23 años, Roberto tiene 23 años, el papá de Roberto es médico, la mamá de Juan Carlos también, el papá también. Son exactamente lo mismo, pero son dos personas absolutamente diferentes. Porque el autismo de esa persona vino a ser en Roberto o Juan Carlos una cosa absolutamente diferente en cada uno de los dos. Cuando quedamos embarazados, el deseo que nos atraviesa ese embarazo no es, ay, ojalá que sea discapacitado. Nadie piensa eso. La discapacidad viene a truncar un deseo. Y lo que hace la persona con ese avasallamiento, ese truncamiento del deseo, tiene que ver con lo que hace después con la persona. O es una persona absolutamente libre que anda por todos lados. En mi pueblo yo vivo en un pueblito muy chiquito, de 1.500 habitantes. Un amigo mío tiene un hermano discapacitado que nos enteramos el día que murió. Tenía 45 años el día que murió. Y díganme si ahí el deseo no aportó mucho. De los papás, no del pibe que se murió, ¿sí? Entonces, y hay otro pibe que anda dando vueltas por todos lados y el pueblo lo llama Loquito Cortés. Yo me enteré hace muy poco tiempo que se llamaba Roberto Cortés. Estaba atravesado por su patología, pero el tipo andaba por todos lados, se te golpea la puerta y va a ser mandado, se queda. Digo, los papás lo dejan porque el deseo de los papás fue otro. Y nosotros vamos a trabajar con eso. No con la psicosis. La psicosis es una sola. La psicosis en el libro está identificada como una sola cosa. Ahora, ¿qué hace la psicosis en el núcleo familiar, en lo social, en el barrio, en papá, en mamá? Con eso es lo que vamos a trabajar como acompañantes terapéuticos, ¿sí? Y dice,
busca restituir la palabra, no sabemos, y dice promoviendo el conflicto. ¿Qué significa promover el conflicto? Si la incorporación del acompañante terapéutico no provoca un conflicto en la vida de la persona y en el entorno, no fue efectivo, porque todo sigue igual. ¿Para qué vamos a incorporar a una persona que no cambie ninguna de las cosas que están? Ahí sí pasamos a ser un asistente. Ahí sí pasamos a ser un asistente. El asistente lo que hace es, está limpio, está sucio, lo limpio. Tiene hambre, lo debe comer. No cambia, no hay nada en eso que cambie el día a día. Va a estar más limpio y más gordo, nada más. ¿Sí? Pero en la persona, en el sujeto, no va a cambiar absolutamente nada. El acompañante terapéutico tiene que ser efectivo en esto. Tiene que promover un conflicto en la incorporación del acompañante terapéutico. Si no, no hay incorporación posible, no hay acompañamiento terapéutico posible. Es inefectivo. No hay vínculo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, objetivos. Poner objetivos en un acompañamiento terapéutico es algo bastante complejo, ¿no? Porque el acompañamiento terapéutico, digo yo que hice este PowerPoint, estoy haciendo como una especie de autocensura, pero el acompañamiento terapéutico tiene que ver con el individuo, tiene que ver con un montón de cosas, y poner objetivos, no todos los objetivos van a ser lo mismo, ¿sí? Y encuadrar el acompañamiento terapéutico en base a una lista de objetivos es como hacer la lista del supermercado. Siempre algo, cuando volvemos al supermercado, algo nos olvidamos. Y por ahí es lo importante, ¿no? Tenemos ganas de hacer hamburguesa y nos olvidamos los huevos. Entonces, si nosotros ponemos objetivos y no cumplimos ninguno de estos, ¿qué pasa? El acompañamiento terapéutico fue inefectivo y no es así. Entonces, esto lo vamos a pasar de largo. Gustavo Rossi es un licenciado en psicología que fue el que escribió uno de los primeros libros en acompañamiento terapéutico, interesante porque incorporó la palabra interdisciplinaria y un montón de cuestiones. Y además creó la primera asociación de acompañantes terapéuticos de la República Argentina y por ende del mundo, ¿sí? Entonces Gustavo es un gran amigo, es un referente para mí y me interesa, y él explica bastante acá, en este grafiquito que vamos a ver, estas frases que vamos a ver, en pocas líneas, qué es el acompañamiento terapéutico. Él nos dice, es un recurso clínico especializado. Volvemos a este concepto de la especialización. ¿Sí? Voy a insistir bastante con esto, no por nada, pero sí es necesario la especialización. Y dice, y opera de un abordaje psicoterapéutico. No olvidemos que es psicoanalista, ¿no? En forma articulada con el profesional o el equipo terapéutico que lo indica, ¿sí? Si no hay equipo interdisciplinario, no hay acompañamiento terapéutico, porque el acompañante terapéutico establece un vínculo para observar, y esa observación tiene que volcarla en algún lugar. Si no volcamos a ningún lugar, es como hablar solo, hablarle a la pared. Estamos locos, no sirve de nada, no nos va a contestar la pared. Esto que dice, andá y pensalo con la almohada no va a decir absolutamente nada. Es nuestro inconsciente lo que va a decir para dónde ir. Y esto es lo mismo. Ustedes imagínense el acompañamiento terapéutico manejado por nuestro inconsciente. Sería una inconsciencia. Bien, dice, desde un abordaje psicoterapéutico en forma articulada con el profesional del equipo terapéutico, se incluye en el tratamiento interdisciplinario de pacientes severamente perturbados, en situaciones de crisis o emergencias, y en casos recurrentemente problemáticos que no son abordables para las estrategias psicoterapéuticas clásicas. Está hablando de la vulnerabilidad, indefectiblemente, ¿sí? Yo contaba ayer que en la República Argentina en los años 90 hubo el mayor pico de depresión estacional, que coincidió específicamente con un momento político en el cual existió el retiro voluntario, ¿sí? Personas que estaban activas en el trabajo, las empresas le ofrecían que se retire voluntariamente por una determinada cantidad de dinero y después a partir de ahí se consideraban jubilados, ¿sí? La franja pasiva. Un tipo que hoy a los 55 años manejaba una empresa, mañana era un jubilado. Y eso a las personas les insuflía un dolor y un pesar tal que los hundía en un pozo depresivo. Que eran estacionarios en tanto y en cuanto eran tratados o acompañados. Muchos no fueron tratados ni acompañados, decían, bueno, eso se le va a pasar, no se le pasaba a nadie, se suicidaban o quedaban terriblemente depresivos, ¿sí? Y en esto es la diferencia entre incorporar un acompañante terapéutico y dejar que la patología fluya, ¿sí? Bueno, esto vamos a ver más tarde. El campo clínico del acompañamiento terapéutico. En un principio, cuando nosotros comenzamos a dar el curso de acompañamiento terapéutico en Argentina hace mucho tiempo, había dos campos clínicos nada más. Era el institucional, que tenía que ver con centros de día, con centros educativos terapéuticos, con neuropsiquiátricos, con hospitales de día, ¿sí? Específicamente con eso. O sea, el trabajo intramuros. No existía ni siquiera la palabra externación. Uno iba a una clínica y decía externación y lo echaban automáticamente.
no había otra posibilidad. Y obviamente la otra era el domicilio. El domiciliario tenía que ver con esto que yo les contaba antes, para ir a suplir las necesidades de la familia. ¿Sí? Echaron a mi hijo del centro de día, no tengo con quién dejarlo. Iba a la obra social, Guioma, que yo les contaba, te cubre el 100% del acompañante terapéutico. Dame un acompañante terapéutico. Y el acompañante terapéutico pasaba a ser todo, ¿no? Era todo. Y ahí se fue deformando un poco la especialización del acompañamiento terapéutico. Y todo tenía que ver con la diversidad que existía en la formación. Les contaba que te enseñaban a generar un paciente, a controlar un suelo. Entonces valía que vos vayas a la casa de una persona y si la persona necesitaba le des de comer, que lo bañes. Digo, un acompañante terapéutico no es que no va a dar de comer. Hoy da de comer, mañana le enseñas a comer juntos y el otro día come solo. Digo, ese concepto evolutivo del acompañante terapéutico, ese que decíamos hoy, ese romper con la rutina, tiene que ver con la incorporación del acompañante terapéutico. Ahora, si la persona no va a comer nunca solo, no le des de comer. Si no, no sos el acompañante terapéutico, sos la persona que le vas a ir a dar de comer. Y el vínculo va a estar formado específicamente en esa necesidad. Si hay algo que hace el acompañante terapéutico, es no ir a cumplir con necesidades que ya estaban de antes, es generar nuevas necesidades. El acompañante terapéutico no es una prótesis, no trabaja con la falta, trabaja con lo que la persona tiene. Digo, no trabaja con el autismo, trabaja con el autista. Y con el autismo le provocó el autista. ¿Se entiende? Bien, y ahí hablamos de institución, hablamos de escuela, hablamos de domicilio y hablamos de ambulatorio. La escuela y el concepto ambulatorio surgieron a partir de la necesidad de la externación. En la Argentina existían las escuelas 500, que se llamaban escuelas especiales, eran guetos educativos para personas con distintas discapacidades. ¿Sí? No podían ir a una escuela normal, no podían acceder a la formación normal porque obviamente eran discapacitados. A partir de la ley 26652, que es una reformulación de la ley de discapacidad 24901, se exigió a las escuelas que aquellos que podían sean aceptados dentro de las aulas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La formación de los maestros sigue siendo exactamente la misma que hace 60 años. El claustro educativo sigue siendo un claustro educativo que no acepta la diferencia. De hecho, cuando yo era chico, hace muchísimo tiempo, en las escuelas había grado A y grado B, y al grado B iban los que menos recursos intelectuales tenían. Esa diferenciación se daba. Se repetía de años si no dabas una materia determinada. ¿Sí? Entonces los claustros académicos siguen siendo los mismos que antes cambiaban en el grado A o grado B en aquellos que tenían mayor o menor acceso a la educación desde lo intelectual. Imagínense ese mismo claustro educativo, ese mismo docente formado con conceptos de hace 40 años, recibiendo en el aula a un chico con autismo, un chico con síndrome de desatención, o con síndrome de Rett, o Asperger, que es el 99,9% de los llamados de acompañamiento terapéutico en escuelas por la República Argentina. No sabían qué hacer. Y como no sabían qué hacer, ¿qué hace la escuela? Los expulsan. Se la pasaban en el patio. Entonces la escuela común sí, venga, escuela integrada, estás acá, y vos ibas y el patio estaba lleno de autistas rebotando contra las paredes. Porque nadie sabía qué hacer, nadie les había explicado qué hacer. Entonces surge el acompañante terapéutico. Ponen un acompañante terapéutico dentro del aula y nadie sabe qué hacer ni con el acompañante terapéutico ni con el autista. A los maestros se les duplicó el problema. ¿Sí? Pero después el maestro, cuando se da cuenta de la efectividad clínica del acompañante terapéutico que puede sostener el autista sentado mirándola, el maestro ¿qué hace? El autista está acá y el acompañante está acá y le dice, mañana Carlitos tiene que tener un mapa. Si está al lado del pibe, es autista, no sordo. Digo, esa conexión no se logró hacer nunca. ¿Por qué? Porque la formación de los maestros sigue siendo exactamente la misma que hace 60 años. Nunca al maestro se le explica los recursos que tiene para sostener la diferencia. Nunca. De hecho, se sigue llamando alumno a los alumnos, el no iluminado, y es el maestro quien viene a iluminarlos con su saber. ¿No? Y sabemos que el saber tiene que ver con la diversidad, y no se acepta, no se acepta. Es el trabajo más apasionante que hay, el trabajo en escuela. Porque el trabajo del acompañante terapéutico está atravesado por dos leyes en la escuela. La ley de la escuela y la ley de la casa. Porque indefectiblemente la persona con la cual vamos a trabajar está conformado y reglamentado por una ley que lo atraviesa. Este deseo que decíamos antes de que los padres quieren que el chico sea. ¿No? Si quiero que mi hijo simplemente vaya a la escuela, tu trabajo es mucho más fácil. Si quiero que mi hijo mañana sea ingeniero aeronáutico, va a ser complicadísimo tu tarea. Porque el día que el pibe dé una prueba bien, el pibe, digo yo, bueno, el chico de una, no sé si el pibe está bien, acá también se entiende. Se entiende, ¿no? Perdón.
El chico del día de mañana da bien un examen, mirá qué inteligente que es mi hijo, da mal el examen, ¿para qué le pago un acompañante terapéutico? ¿Se entiende? Y eso es el encuadre. Eso es saber qué es lo que hace un acompañante terapéutico. Si nosotros el primer día encuadramos nuestra función, que nuestra función no es pedagógica, sino que somos un trabajador de la salud y específicamente de la salud mental, y esa es nuestra función y nuestra meta adentro del aula, las cosas cambian diferentemente. Mi función no es que Juan Carlos aprenda, sino mi función es que Juan Carlos esté sentado para que la maestra le enseñe. ¿Se entiende? Bien. Y lo ambulatorio tiene que ver con esto de la externación, ¿sí? El trabajo del acompañante terapéutico, incluido dentro de una institución, por lo general, hoy por hoy tiene que ver con que la institución tiene miras de externarlo. Entonces incluye un acompañante terapéutico adentro de la institución para trabajar en afuera y otro en la casa para trabajar en la casa, afuera. No es recomendable que sea el mismo, porque la representación institucional de la persona va a ser tu cara. Y si está en la casa no va a cambiar nada de afuera con el adentro, vas a seguir siendo el representante de la institución. Entonces siempre está bueno que sean dos diferentes. ¿Se entiende esto? Para encuadrar. Sí. Hablando de la parte económica. Te llevo. Como hay dos figuras de acompañantes terapéuticos, uno en la escuela y otro en la casa, ¿cómo es que se articula la experiencia en cuanto a la parte económica? O sea, ¿quién asume esos costos del acompañante en casa y del acompañante en la escuela? La cobertura del acompañamiento terapéutico tiene que ver con una cobertura que no es capitada sino por horas. Entonces a vos te pagan 6 horas por día, 30 horas a la semana, 120 al mes. No importa quién las haga. Entonces el acompañante terapéutico en la institución está 4 horas, uno está 3 horas y otro 3 horas en la casa. No es que le pagan a Juan Carlos, sino pagan la prestación de acompañamiento terapéutico por hora. ¿Sí? Lo que pagan es la prestación, es el servicio y no la persona. ¿Contesta tu pregunta esto? Sí. ¿Sí? Más o menos. ¿Perdón? No me queda tan clara. O sea, se contrata al acompañante terapéutico. Sí. Y no a la persona. Exacto. Se contrata el servicio. O sea, a ver, una persona puede necesitar de manera crónica acompañamiento terapéutico. Sí. ¿Sí? De manera crónica, toda su vida. Ahora, el acompañante terapéutico tiene que cumplir un objetivo determinado e irse de la vida de esa persona. Si no, la permanencia de ese acompañante terapéutico en la persona comienza a identificarse con el rol, con el contexto y termina siendo iatrogénico. No hay, esto que decíamos antes que no me acuerdo, no hay conflicto. ¿De quién? O sea, el asunto es la parte organizativa. Sí. O sea, el niño o la persona está en la escuela o está en el centro de salud. Sí. ¿Cómo se articula lo del acompañante en cuanto al momento en que está en la casa y el momento en que está en la escuela o en la clínica? O sea, es como una organización que contrata al acompañante y distribuye esas horas. ¿Cómo funciona? Hablamos de equipo interdisciplinario, ¿sí? Por lo general la cobertura tiene que ver con la cobertura de un tratamiento, ¿sí? La cobertura del tratamiento tiene que ver con la incorporación de equipo interdisciplinario. Es quien dirige la cura. Quien dirige la cura es quien coordina el acompañamiento terapéutico, quien ve la necesidad del acompañamiento terapéutico en distintos espacios. Entonces llama un acompañante terapéutico para que cubra esos espacios necesarios, ¿sí? Quien dirige la cura va a ver el conflicto en determinados lugares o la vulnerabilidad de esa persona para sostenerse en determinados lugares, entonces incorpora un acompañante terapéutico ahí. Puede ser en el club, puede ser en la pileta, puede ser en las vacaciones, ¿sí? Hay papás que nunca salen de vacaciones porque no se animan a salir con sus hijos a la playa, ¿sí? O, por ejemplo, en la escuela. Y en la escuela no todo el tiempo, por ejemplo, en la escuela, en la hora de educación física es insostenible. Entonces incorporamos un acompañante terapéutico no para que yo nunca hice educación física. Entonces a mí me llaman, yo voy a aceptar el caso, pero no para hacer educación física, sino para trabajar de acompañante terapéutico. ¿Se entiende? Para lograr que esa persona se adhiera, resocialice,
con el esquema áurico que le propone la educación física. ¿Se entiende? Pero quien coordina es quien dirige la cura. Distinto es la supervisión. ¿Sí? Nosotros en Argentina proponemos dos tipos de supervisión. Uno, la supervisión clínica, que tiene que ver con el caso específicamente y supervisar cómo estamos llevando a cabo el acompañamiento terapéutico. Y otro es juntarnos entre acompañantes y charlar sobre el caso, hablar sobre el caso. Ese hablar siempre invita a una pregunta, esa pregunta invita a repensar el caso, el repensarlo invita a reformularlo, y el reformularlo nos invita a estar continuamente en el caso, no olvidarnos. Esto de no hablar con la pared, como digo, ¿no? La supervisión es necesaria. Es absoluto. Digo, la supervisión en lo clínico es el 50% de la clínica. Es el 50% de la clínica. Es como si nosotros nos metiésemos en un laberinto, la supervisión es como si fuese un dron, que nos muestra en qué lugar del laberinto estamos. Y nos muestra más o menos la salida. ¿Sí? Porque pensar sistemáticamente nos ayuda a repensar y a reelaborar qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a pasar a eso. Tareas de la T. También vamos a pasar. No estoy conforme con esto. Bien, hablamos de Gustavo Rossi. ¿Sí? Y Gustavo Rossi no lo vi el libro, se lo voy a leer. No pongan los ojitos chiquitos así porque no van a leer. Se lo leo acá. Gustavo Rossi nos explica en esta frase, dice: la ubicación de la que tiene el acompañante terapéutico nos lleva a la interrelación entre los dos polos, lo externo y lo interno. ¿Sacás del círculo? Sí, y lo interno. Dice, lo externo, y esto tomémoslo como un sistema, ¿sí? Esto es un sistema biopsicosocial, vamos a imaginarnos, ¿sí? Lo externo son los vecinos, ¿sí? Lo interno es la patología, el deseo de la familia. ¿Qué hizo la familia con esa discapacidad? ¿Se entiende? Y esto es el contexto que nos divide entre la dentro de casa y la fuera de casa. Esto necesariamente tiene que existir. Si no, estamos complicados. Pero eso necesariamente tiene que existir, ¿sí? Y continúa Rossi diciendo, lo íntimo de un sujeto, que es el círculo, ¿sí? Una familia, y lo público, que es lo externo. Y dice, el acompañante terapéutico está en ese borde, con su palabra, con su participación, con una escena cotidiana. Y acá dice algo fundamental. Se presenta como un otro que llega del exterior. No viene un pato volador, digo, el exterior de este sistema que nosotros conformábamos. Por eso no puedo ser el acompañante terapéutico de mi vecinito, ni de mi hermano, ni de mi tío, porque me ubica o acá o acá. Y Rossi lo que nos explica que el trabajo, la función del acompañante terapéutico es este borde. Los bordes que nos implican límites, ¿sí? Y el deambular por este borde que nos permita ver qué piensa el vecino, ¿sí? Lo social, y ver qué hizo la familia con lo biológico, ¿sí? Cómo construyó esa psique de esa persona con lo biológico, qué hizo la patología en esta persona. ¿Se entiende? Esto es un contexto biopsicosocial. Y sigue diciéndonos Gustavo. Dice, el AT se presenta en ese borde que hablábamos con su palabra, con su participación en una escena cotidiana. Se presenta como un otro que llega desde el exterior y debe trabajar a partir de ese lugar de extraño. No dice de amigo, ni calificado, ni rentado, dice un lugar de extraño, ¿sí? Para convertirse en alguien no anónimo. La diferencia de extraño en alguien no anónimo. ¿Sí? Y algo fundamental que dice. En alguien no anónimo, significativo para el sujeto. Nuestro trabajo le aplica un significante al sujeto. No voy a actuar en consecuencia de lo que el vecino piense, ni de lo que la familia quiera para el sujeto. Lo que yo voy a construir a partir de deambular por este borde es investir a este sujeto en una construcción vincular. Que vuelva a decir, quiero tal cosa. Yo les contaba que en el hospital neuropsiquiátrico la policía levanta a las personas de las plazas, si son psicóticos, interviene un juez, lo judicializa, el juez pasa a formar parte como si fuese un curador de esa persona y lo interna. El hospital se encarga de dar una pensión, que es monetaria, y una obra social para que pueda seguir con su tratamiento. La mayoría de las personas que estaban internadas no tenían DNI, esto que yo les contaba, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se construye un sujeto? Lo primero que teníamos que tratar de hacerle era darle una identidad, que se corra de ese espacio, de Cacho o Tito. Tiene una identidad. El nombre que nosotros nos ponen tiene una historia, nos lo ponen por algo. Y tenemos que actuar en consecuencia, llamamos un apellido y actuar en consecuencia de eso, a veces. Y una particularidad de dos internos, el hospital está dividido en dos, entre crónicos y agudos, está dividido por una calle, una avenida muy grande. Dos hermanos que hace 30 años que estaban internados y ninguna sabía de la existencia del otro. Se incorporó un acompañante terapéutico porque la necesidad nuestra, ¿cuál era? Que se encuentren, ¿no? Allá en mi país había un programa hace mucho tiempo que se llamaba Gente que Busca Gente. Y era un tipo que buscaba los parientes y se encontraban y se abrazaban y ponían música y gritaban. Nosotros esperábamos lo mismo, la misma reacción. Los tipos se encontraban, sentaron en un banquito 5 minutos, bueno, vamos, y se fueron. Nosotros quedamos todos y dijimos, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? No hicimos nada mal. A partir de ese momento los dos hablaban del hermano que tenía enfrente. Y lo maravilloso que le habían pasado y lo bien que estaba, digamos, la construcción del deseo, pasó por otro lado, no por el nuestro, sino por lo que ellos querían. Y fue bastante significativo porque esto que les contaba, el curador junta la plata y va a una fábrica de pantalones y compra 120 pantalones. Obviamente los más baratos y todos iguales. 120 camisas y 120 zapatillas. Entonces vos te das cuenta cuáles pertenecen a la curaduría, que así se llama el espacio, porque están todos uniformados. Tiene un montón de plata en el banco que nunca van a usar porque hace 28 años que están dentro del hospital juntando plata, ¿sí? Parecen Highlander, y esa plata nunca va a ningún lado. Entonces con la incorporación del acompañante terapéutico comenzó a atravesarlos del deseo. Los tipos empezaban a salir. Y salían y el acompañante terapéutico decía, mira, volvemos con la misma cantidad de plata porque no me dices qué es lo que quiere. Le digo, ¿querés un helado? Bueno, ¿querés tal cosa? Bueno. Y un día, un acompañante terapéutico vino llorando porque uno de ellos dijo, quiero un pancho. Un pancho se le llama los hot dogs. Por primera vez en 30 años el tipo había hecho algo que quería. Para el acompañante terapéutico fue una bisagra en el acompañamiento terapéutico. Había producido el deseo, había instaurado el deseo en esa persona. Lo había convertido en sujeto. Lo había corrido al lugar de objeto. Y eso fue el acompañamiento terapéutico. Eso fue el trabajo del acompañamiento terapéutico. Y acá hay una flechita que se corre, que tiene que ver con esto que yo les decía. El acompañamiento terapéutico en la vida de las personas puede ser crónica, pero el acompañante terapéutico no. ¿Sí? Indefectiblemente la presencia de un acompañante terapéutico a este sujeto lo va a correr de este lugar, lo va a poner acá, pero este esquema va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Entonces nosotros, este corrimiento de estas personas tenemos que reencuadrar ante un nuevo deseo de la persona, o si ese reencuadre se nos hace imposible, vamos a incorporar otro nuevo acompañante terapéutico. Si nosotros seguimos 17 años con la misma persona, pasamos a ser parte de esto. O nos tiene totalmente podridos y pasamos a ser parte de esto. Esto imaginémonos como un muro, en el cual no puedo ver ni para acá ni para acá. Esto que nosotros, esta distancia de acá a acá, es lo que nosotros llamamos distancia operativa. Es la distancia óptima que nos permite trabajar como acompañante terapéutico. Esos son los límites que nosotros enseñamos en el curso, que hay que tener. ¿Cómo se sostiene esa distancia? Con supervisión. No hay otra manera. No somos el salero solitario. Si no supervisamos, no hay acompañamiento terapéutico. Si no supervisamos, decimos, qué lástima que me da Carlito que no... Me voy a poner a buscar, entonces salgo del acompañamiento terapéutico y me pongo a buscar cosas para que Carlito haga. Y toda mi vida se va en buscarle cosas para que Carlito haga y me caigo para este lado. O Carlito me tiene totalmente podrido, no quiere hacer nada, me caigo para este lado. ¿Sí? Que es común, ¿eh? No vale pegarle a los pacientes, pero es común esto de llegar al hartazgo. Y cuando se llega al hartazgo por falta de supervisión, porque no podemos mirar lo que logramos. O decimos, hace 25 años que estoy haciendo exactamente lo mismo, pero cuando vos supervisás te das cuenta que no. Que las cosas que lograste en esa persona son fundamentales. Y que si tuviste 25 años es porque construiste algo. ¿Sí? Si hablamos de construcción de vínculos, no podemos estar 25 años hablando de una persona que no soportamos y que no nos soporta. Hay un vínculo establecido, indefectiblemente. Si se quiere desde el odio, de lo que fuere, pero hay un vínculo. ¿Sí? No es el más aconsejable, pero hay un vínculo establecido. ¿Sí? Entonces, el trabajo tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Levantás la mano por algo o no? Ah, ok. Bien. Esto me pareció fantástico para verlo como Gustavo explica el trabajo del acompañante terapéutico. ¿Sí? Esto tan simple es absolutamente difícil de llevarlo a cabo. ¿Sí? Y es absolutamente apasionante. ¿Sí?
Este esquema se puede llevar a cualquiera de los otros 4 lugares que describíamos hoy. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bien, ¿qué es para ustedes esto? No hay ninguna imagen escondida ni nada, es lo que ven. No tengan miedo, no va a aparecer una imagen. Un bombero. ¿Un bombero? Un bombero, muy bien. ¿Esto? Policía. Un policía, muy bien. ¿Esto? ¿Qué es? Una médica. Vamos a ver que es una médica, vamos a ver. Una médica, está bien. ¿Y esto? 2 personas. ¿Y esto? Una persona. Una chava sin dientes, claro. ¿Qué es esto? No es una persona. ¿También es una persona? También es una persona. Sí. Ahí, ¿qué lo difiere esto? Que esté identificado por una profesión. Están investigando. El uniforme. El uniforme difiere una cosa de la otra. Y fíjense que cuando vemos el uniforme, lo primero que lo llamamos es por lo que está uniformado y no por lo que es. El acompañante terapéutico del territorio clínico jamás tiene que uniformarse de nada. Porque al momento que nos uniformamos de algo, nos ubicamos en un lugar de saber. Y no hay construcción posible de ese lugar de saber. Si nosotros vamos caminando con nuestro paciente, o nuestra persona, nuestro acompañado, ¿cómo quieres llamarlo? Como Juan Carlos, por la vereda le dicen acá, ¿no? Para de llover y sale el arco iris, ¿no? Sale el arco iris y me pregunto, uy, ¿por qué sale el arco iris? Y vos ponés voz de teórico, ¿no? Y le explicás que el arco iris se forma por las gotas. El tipo dice, mira, sabe el arco iris. Y te ubicaste en un lugar de saber. Ahora, si vos decís, la verdad no tengo ni idea, cuando llegamos a casa, nos sentamos en la computadora e investigamos qué es, ahí establecimos un vínculo, un lugar de saber. Si hay algo que tiene que jactarse el acompañante terapéutico es de no saber absolutamente nada. Porque el saber nos atraviesa, nos ubica en un lugar determinado. Esto de la maestra y el alumno. El alumno es el no iluminado y la maestra viene a iluminarnos. Y la mayoría de las veces lo único que pone es sombras en nuestro saber. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No ubicar lugares de poder, porque el lugar de poder nos convierte en amigos. Y no somos amigos. La distancia óptima para poder trabajar también es la construcción vincular desde no saber absolutamente nada. De hecho, hay algunos libros que dicen que se propone desde una asimetría, porque fingimos no saber absolutamente nada y sabemos todo de esa persona. Ahora, si nosotros nos llaman por teléfono, un médico dice, che, tengo un síndrome de Down, y yo digo, te felicito, porque la verdad que hablas bastante bien. Tengo un síndrome de Down de 23 años para hacer un acompañamiento terapéutico. ¿Qué prima en el médico? El biologicista. Entonces yo digo, ya sé qué tengo que hacer. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y en eso cometemos el error más grande del mundo, porque prima lo biologicista y dejamos de lado el concepto biopsicosocial. Tenemos que construir ese saber no a partir del síndrome de Down, sino a partir de la persona. ¿Sí? El biologicismo nos da certezas. Y no tenemos que caer en la certeza del biologicismo. Tampoco tenemos que descartarlo, porque indefectiblemente el síndrome de Down le da una impronta a ese acompañamiento terapéutico, que le va a dar otra impronta el autismo y otra impronta la psicosis. No vamos a dejar de lado eso. ¿Sí? Pero sí, lo que nosotros tenemos que primar y tenemos que reconstruir es el individuo, correrlo del lugar de objeto que le puede llegar a dar el concepto biologicista y convertirlo en lugar de un sujeto atravesado por un deseo. Pero no el deseo mío. Eso es lo complejo también en el acompañamiento terapéutico. No el deseo mío. Susana Cora de Mago y Resniski, en ese libro que yo les cuento que se llama Acompañamiento Terapéutico, cometieron el error de decir que el acompañamiento terapéutico venía a ofrecerse a la persona como un yo identificatorio. Y durante muchísimo tiempo los acompañantes terapéuticos se formaron bajo esa premisa. Entonces el deseo que atravesaba a la persona no era el deseo de una construcción vincular, sino el deseo del acompañante terapéutico en tanto que persona sana. ¿Sí? Vos tenés que ser como yo porque yo soy sano. Y no soy sano, ni ahí. Soy mucho peor que eso. Bien, esto está bueno, el concepto del uniforme. Es fundamental. A nosotros ya cuando vamos a la escuela nos hacen poner un delantal. ¿No? Primero lo ridículo que me veo yo con el delantalito, ¿no? Y segundo, el delantal nos ubica en un lugar de saber. ¿Sí? Los estudiantes, cuando hablamos, muchos pasantes, nosotros ya hacemos pasantías en el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, en la parte de oncología. ¿Sí? La sala de oncología donde se hace la... Lo inyectan la quimioterapia. Gracias. La quimioterapia es un lugar totalmente aséptico. Entonces hay que entrar sí o sí con uniformes, con ambos. Entonces nosotros buscamos la forma
todos tienen ambo blanco, nosotros somos un ambo rojo, un ambo azul que nos identifique y nos corra de ese lugar, porque es necesario el ambo. Ahora buscamos la forma de ir con una remera blanca. Una remera blanca y un jean. La remera blanca muestra que está limpio, porque la blanca es blanco. Entonces le da tranquilidad a los papás y a los enfermeros que eso es un lugar aséptico. Pero sí, no uniformarnos, porque antes cuando íbamos de ambos nos preguntaban a nosotros cosas que no sabemos responder. Y también lo que se genera en los padres es una desconfianza en el lugar acá, como el tipo que está uniformado, que es el enfermero, no sabe responder lo que es lo que le está haciendo a mi hijo. Y vos le explicas, no soy enfermero, soy acompañante terapéutico. ¿Y qué haces vestido así? Entonces tenés que encuadrar otra vez con el papá todo. ¿Sí? Entonces, venís vestido de una forma diferente y los papás ya hasta te aceptan. ¿Sí? Porque hay una simetría también con el papá. ¿Sí? ¿Cómo vamos a atacar? Sí, claro. A los padres entonces se les explica, o sea, se hace sesión con los padres para explicarles cuál es la función de la política. Se hace sesión con los padres para preguntarle, para presentarles la figura del acompañante terapéutico. Sí, claro. Sí, de hecho el encuadre del acompañamiento terapéutico, por eso tiene que ser tan simple el concepto que tengamos del acompañante terapéutico, porque nosotros cuando entramos en juego en el territorio clínico tenemos que hacer 3 encuadres. Uno con la familia, otro con el equipo interdisciplinario y otro con la persona que vamos a acompañar. ¿Sí? Porque la ley de salud mental nos exige que tenemos que explicar a la persona que vamos a acompañar qué es lo que vamos a hacer. Y tenemos que ser tan simple en la explicación del acompañamiento terapéutico como para que las 3 partes nos entiendan. ¿Sí? Entonces sí tenemos que encuadrar con todos los actores que van a intervenir en nuestro campo clínico, que se van a atravesar. ¿Sí? Hasta con los maestros. Porque muchas veces la intervención en las escuelas tenemos que encuadrar con el gabinete para que el gabinete sepa qué estamos haciendo, porque somos un agente externo. De hecho, la resolución 782 del Ministerio de Educación se llama acompañante / asistente externo. ¿Sí? Entonces, somos alguien que viene de afuera de ese sistema que explicaba Gustavo y tenemos que encuadrar con cada uno de los actores. ¿Sí? Con el celador, con los compañeritos, con la maestra, con la mamá, con el equipo interdisciplinario. Hay que hacer un encuadre sistemático. Y el encuadre tiene que ser lo más claro posible, sobre todo en el aula, porque nos atraviesan, como decíamos antes, un montón de leyes. Estamos atravesados por un montón de leyes, en el cual el encuadre es mucho más escueto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo manejan la relación con el equipo interdisciplinario? En este sentido, la pregunta. Como usted estaba comentando, la persona tiene que tener una formación, una buena formación. Y podría ser, y esto lo digo por algunas cosas que he escuchado, de personas que hacen un trabajo como este, pero no con la capacitación de la que usted está hablando. De pronto esta persona detecta cosas en la persona que está acompañando, trata de transmitírselo. Aquí no existe una modalidad institucional como la que usted habla, existe que algún psicólogo o algún psicoanalista conoce de la existencia de esta figura y le dice a alguien más. Repito todo. De acuerdo. La pregunta que estoy tratando de construir es cómo manejan o cuál es la experiencia que tienen en la relación entre el acompañante terapéutico, asumiendo que es una persona que tiene una formación, con el profesional o el equipo interdisciplinario, cuando el acompañante terapéutico detecta situaciones clínicas, podríamos decir, que podrían ser valiosas para el trabajo clínico que desarrolla o un terapeuta o un equipo interdisciplinario, y ese terapeuta o ese equipo interdisciplinario, ¿cómo maneja esta relación en términos de el acompañante es un subordinado, no tendría que decir este tipo de cosas, el acompañante es posible de ser escuchado? Porque yo he experiencias aquí donde personas que hacen algo que aquí se denomina así, aunque no tiene toda esta capacitación, le señalan algo al terapeuta, al psicólogo, al psicoanalista que pidió su intervención, y esta persona no les escucha, les dicen como de alguna manera limítense a, y no hay un intercambio posible, siendo que esa persona también tiene una formación y está muy cerca
cotidianamente de esa persona que se atiende o que necesita el acompañamiento. Muy bien, sí. Arrancábamos hoy diciendo, indefectiblemente, que hay un... Vamos a darle una pausa. Aló, ahí está. Gracias por la pregunta, Lucía. Yo trabajo con acompañantes terapéuticos que se han formado, digamos, solo trabajo con psicólogos que se han, digamos, formado dentro de una línea psicoanalítica o que tienen formación en psicoanálisis, que han acudido a grupos de estudio, número 1. Número 2, que estén en análisis ellos mismos o que hayan pasado por un proceso analítico que les permita, digamos, acercarse a la locura, ¿no? Y porque trabajo, digamos, el acompañante terapéutico lo trabajo con mis pacientes psicóticos. Y la información que me traen los acompañantes terapéuticos cuando van a la casa a acompañar al paciente es riquísima. Por ejemplo, me entero de que el niño, después de un año, imagínense, de trabajar, meto al acompañante y me entero de que el niño está durmiendo en el closet de los papás. Desde toda la vida, lo tienen metidito en el closet, en el walk-in closet, ¿no? De ese tipo de cosas, digamos, más allá de eso, que me permitía a mí hacer intervenciones, ¿no? Y que esto... era una forma o representaba el apéndice que era el hijo para esta familia. También otro tipo de informaciones que me permitían a mí maniobrar, ¿verdad?, en el trabajo clínico. Entonces, la información es importantísimo. Lo que sí creo que es importante y es algo que hemos discutido. Yo trabajo con Juan Manuel en este tipo de acompañamientos terapéuticos, en revisión de casos. Trabajé en México 2 años como acompañante terapéutica mientras estudiaba. Y lo que sí es importante, al menos así lo aprendí y así lo hemos discutido, es que el acompañante no interpreta, ¿verdad? Es un poco, yo voy a hablar ahora en el segundo momento de la tarde, sobre justamente cómo interviene el acompañante en el dispositivo clínico, porque es desde ahí donde puedo hablar, ¿no? ¿Verdad? Que sí es muy importante. Yo diría, una de las, ya tendré la oportunidad de responder a varias cosas también, pero sepan que de antemano lo único esencial, y además que es lo más bello, es nuestro propio análisis. Si quieren hacer con psicoanálisis, si quieren hacer Gestalt, hagan Gestalt, pero van a escuchar tan lejos como puedan escucharse. Ya, yo daré mi opinión después. ¿Algo más? Es fundamental pensar, cuando inicié la charla diciendo que el acompañante terapéutico trabaja en el contexto de un equipo interdisciplinario. Una de las mayores luchas que tenemos en la República Argentina es que el acompañante terapéutico se sienta parte del equipo interdisciplinario y no subordinado a él. El acompañante terapéutico forma parte del equipo interdisciplinario. Entonces, si nosotros decimos eso, hay una aceptación intrínseca del equipo a recibir nuestros informes, a recibir lo que observamos, y con lo que observamos lo analizamos en el espacio clínico y ahí generamos nuevas estrategias. Si no hay equipo interdisciplinario, no hay acompañamiento terapéutico. Pero es complejísimo para el acompañante terapéutico sentirse parte del equipo interdisciplinario. Y es complejísimo para el equipo interdisciplinario limitarse a escuchar al acompañante terapéutico sin dar una orden de qué es lo que tiene que hacer en el campo clínico. ¿Se entiende? Entonces, la formación del acompañante terapéutico tiene que ver también, y yo les hablaba y les decía, del encuadre con cada uno de los actores del campo clínico, de lo que van a ver en la clínica y con el equipo interdisciplinario. Yo antes de comenzar a trabajar, indefectiblemente voy a encuadrar con el equipo interdisciplinario la cantidad de veces en el mes que nos vamos a reunir, qué día, qué hora, cómo está conformado el informe, a quién puede hacer el informe y qué carácter va a tener ese informe que voy a hacer. ¿Sí? Me voy a procurar un duplicado y el duplicado de ese informe está firmado por todos los integrantes del equipo interdisciplinario, para que en algún momento
ese informe tenga el valor de un documento de que lo consensuado fue consensuado en un espacio clínico, que no fue una decisión específica del acompañante terapéutico. Insisto, todo lo que nosotros hacemos está respaldado en la dirección de la cura. Todo lo que nosotros hacemos está respaldado en el concepto de un tratamiento. El acompañamiento terapéutico en sí mismo no es un tratamiento, es parte de un tratamiento. Y si es parte de un tratamiento, formamos parte de ese equipo interdisciplinario que va a llevar a cabo el tratamiento. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Cómo estamos con el tiempo? Tal vez, si quieren, podemos hacer una pausa a las 11, de 15 minutos para... ¿Qué es? Faltan 10 para las 11. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Cómo va a hablar y yo voy? Se habla mucho del vínculo, o de la parte más importante del acompañamiento terapéutico, ¿no? La pregunta es, ¿qué es el vínculo para el acompañamiento terapéutico? ¿O cuáles son las características del vínculo en el acompañamiento terapéutico? El vínculo dentro del acompañamiento terapéutico es un vínculo que se construye a partir de la cotidianeidad, ¿sí? Como ese agente externo que venimos por fuera de ese sistema, debemos construir el vínculo desde lo cotidiano. Y ese vínculo que se construye puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Hasta esta cuestión de la demostración, como nosotros decíamos, no llegar al contexto del odio, pero sí de la adversión, y que el otro haga cosas con tal de llevármela contra mí. Y muchas veces eso es un dispositivo clínico. Yo decir una cosa y que para saber que el otro va a hacer exactamente lo contrario. Y de esa manera se establece el vínculo. Ese vínculo efectivamente se va a sostener en un tiempo determinado, pero el vínculo tiene que ver con el encuadre. Mi vínculo, el vínculo que yo establezco, no lo establezco de ningún otro lugar más que desde la especificidad de mi tratamiento con el sujeto, no con el entorno. ¿Sí? Me ha pasado un montón de veces de llegar yo y tener que, el papá esperándome en la puerta y decirme, mira, tenés que hacer tal cosa, porque nosotros queremos que pase. Ahora, ¿qué pasaba si yo le decía, no, mira, yo voy a hacer lo que yo quiero porque yo soy el acompañante terapéutico, acá el profesional soy yo? Duro 30 segundos. El padre me pega un empujón, me cierra la puerta y no entro más. Entonces, tenés razón, ¿cómo no me di cuenta de eso? Después, en el campo clínico, en mi relación, el vínculo que establecimos con el paciente nos obligaba a los dos a demostrar al papá con el tiempo que habíamos hecho lo que él nos dijo. ¿Sí? Pero que habíamos hecho en realidad tenía que ver con el atravesamiento del deseo de esa construcción vincular que habíamos hecho durante tanto tiempo. A mí me han llegado familias que me echaron 27 veces. 27 veces, en un mes. Eran más las veces que me echaban que las que trabajaba. Entonces, la última vez me vi obligado a sentarme con el papá y contarle un montón de cosas. Una de las cosas que me echaba en cara decía, era un chico que tenía el síndrome de Gilles-Tourette. Entonces, los papás me llamaron porque el hijo era hiperobeso. Cuando llegó me encuentro con un pibe que gritaba descontroladamente. Que además de ser gordo gritaba. Y el pibe vivía en la planta alta de la casa, donde tenía un baño, tenía una cocina, tenía un departamento en la planta alta. ¿Por qué? Porque lo llamaban a comer, no quería bajar porque le daba vergüenza. Entonces no se va a quedar sin comer. Le hacemos una cocina arriba. Lo llamaban a bañarse, casi nunca se bañaba porque le daba vergüenza, porque no sé qué. Y hicieron un baño arriba. En ese querer hacer de los papás, en ese deseo atravesado de los papás para que el hijo no pase por circunstancias que lo apenaban, le han construido un búnker arriba que se la pasaba todo el tiempo viendo un canal que en Argentina se llama El Gourmet, que es un canal de cocina. Se la pasaba todo el tiempo viendo el canal de cocina y replicando las recetas del canal de cocina en la cocina que habían hecho los papás. Pero era todo el día. Yo llegaba a las 5 de la tarde y no huevo frito que no podía hacer. En Argentina no es común comer huevo frito a las 5 de la tarde. Por hora chuleta, a las 5 de la tarde porque había visto. Entonces yo me la pasaba todo el tiempo cuando llegábamos, nos pasamos horas viendo televisión. El papá pasaba, subía, nos miraba que estábamos haciendo y estábamos viendo televisión. Entonces para el papá había contratado a un acompañante terapéutico que le pagaba todos los días para que el hijo haga exactamente lo mismo que estaba haciendo antes. Entonces me echaban, no te quiero ver más acá. Yo pasaba y me subía. Y el pibe, ¿qué haces? Me sentaba. Al otro día, no te quiero ver más acá, no te pago, ¿qué haces? Entonces los últimos 3 días yo hacía lo que quería para que me pague. Pero el día 27 que me echó, me senté y digo, vos sabés que lo que vamos a hacer con tu hijo le encanta cocinar. Entonces yo lo que estoy haciendo es ver las recetas que a él más le gusta para poder estudiar de chef. Que él profesionalice su gusto, su deseo. Y él que te dijo que sí. Buenísimo. Al otro día el papá tenía 65 folletos de escuela que enseñaban cocina. Vamos que lo llevo. ¿A dónde? Vamos que tengo el auto afuera.
Pero no es la idea del concepto, no es la idea que por eso podrías haberlo hecho vos. Te sentabas a hablar con tu hijo a ver qué le gustaba y era por más evidente que le gustaba cocinar. O sea, podías haber hecho vos, ¿para qué me pagaste ¿para qué me echaste durante 27 días? Digo, la idea es que vayamos en colectivo a buscar estos lugares y no buscar el colectivo que nos lleve de la manera más directa. Que nos dé la vuelta más grande por la ciudad de La Plata y que nos baje en la plaza central. Yo quiero ver cómo se comporta tu hijo en sociedad. Si no, hacemos exactamente lo mismo que la cocina y el baño arriba, lo subís al auto, lo bajás, el auto tiene vidrios polarizados, ni siquiera se va a contactar con la realidad. No hay contacto social. Medio regañadientes, así lo aceptó. Y de ahí fue así, nos bajamos en Plaza Italia, que es la plaza central, y en el frente de la plaza hay un local que se llama Locuras, que vende remeras, tatúan, piercing, y entre ellos venden muñequitos que se llaman Goku, que son unos muñequitos. Y pasó por ahí, lo vio y se empezó a reír porque se parecía a un primo de él. Y fue 2 cuadras riéndose, nunca lo he visto reírse. Volvimos y lo compramos. Me gustaba más a mí que a mí. Yo lo compré con la intención de que me lo regale. Lo abrió y había una página de internet y dijo, vamos a casa que quiero entrar acá. Y nunca llegamos a esta escuela de cocina. Entonces esa página comenzó a investigar, le empezó a encantar. Comenzamos a buscar clubes de cómics, chicos que se intercambian los cómics y los Goku. La cocina la hizo sacar y se hizo una vitrina inmensa donde tiene todos los Gokus. Y todos los miércoles se juntan con un grupo de amigos donde se disfrazan, una risa, pero se disfrazan de Goku y tienen una interrelación con un equipo extraño. Uno de los chicos comenzaba en la escuela ya, el gobierno anterior había implementado un sistema llamado Plan Fines, que era para que los adultos mayores que no habían podido terminar la escuela lo podían hacer en la noche. Uno de los chicos vino un día con un folleto y él se inscribió en la escuela en el Plan Fines de la noche. Y nadie se rió jamás de su síndrome de Gilles. Y él pasó a tener su grupo de amigos en un contexto, en un atravesamiento de un deseo que si hubiese seguido siendo el papá que lo llevaba allá, hubiese estado más gordo, posiblemente se hizo un chef extraordinario, pero no se hubiese podido mostrar a nadie porque estaría todavía encerrado dentro de la casa. Y esa es la intervención del acompañamiento terapéutico. Y eso tiene que ver con el encuadre. Y eso tiene que ver con el sujeto, es significativo del acompañamiento terapéutico. No lo que dice la familia. A la primera echada yo me iba y bueno, ya está. Posiblemente va hablando con el padre y dice, yo le gustaba ser chef y lo llevaba y era chef. Que no hubiese pasado todo lo demás. ¿Sí? Pero no es lo efectivo de Vladimiro, sino del acompañamiento terapéutico. Y en eso tiene que ver la cotidianeidad, es lo que le brinda la efectividad clínica al acompañamiento terapéutico. Y esa construcción del vínculo, que no es cualquier otro vínculo. Ese extraño que se convierte en un no anónimo, como dice Rosa. ¿Por qué no tenemos que ser amigos? Porque en algún momento tenemos que despegarnos de ese lugar. Y nuestro despegue no puede producir otro síntoma de angustia. Si no es ir y venir, vamos como un serrucho, vamos a venir como serrucho de goma, como decimos en Argentina, ahí viene de gusto, ¿no? No tenemos que producir angustia al irnos. Por eso quien encuadra es el acompañante terapéutico, no Vladimiro. El que encuadra es el dispositivo. Por eso es necesaria una formación, y que esa formación sea uniforme en todos lados, para que cuando yo encuadre sepa que el que viene atrás mío está formado en el mismo lugar, no que el que viene atrás mío le enseña a girar a una persona para que no tenga caras. Porque no encuadramos de la misma manera, no somos acompañantes terapéuticos los dos. El concepto del acompañamiento terapéutico tiene que ver con la singularidad. Nosotros decimos que es un traje a medida. Entonces tenemos que hacer un encuadre diferente con cada una de las personas, pero con una base teórica, con un marco teórico. ¿Sí? Y eso es lo que se enseña en un curso, no hacer acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Bueno, ¿estamos ya? Bueno, muchas gracias por escucharme.